Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer esta bonita puntada a 2 agujas. Yo le llamo tablero con cordones. Es muy sencilla y es una puntada muy bonita, tiene mucho movimiento, tiene mucha textura. Se puede hacer como en este caso, yo la tejí con un estambre muy grueso y agujas del número 7 o de 7 milímetros, o pueden hacerlo con estambre delgado y agujas más finas. En fin, es una puntada muy bonita, muy versátil y que van a ver que es súper sencilla. Consta solamente de 16 vueltas que se van a repetir constantemente, y para hacerla necesitamos un número de puntos múltiplo de 12 más 12, y yo le voy a poner 2 puntos más que serán los puntos de orilla. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo el diagrama de la puntada, es muy sencillo, pero bueno, para todos aquellos que van empezando y que todavía no son unos grandes expertos en la lectura de diagramas, les voy a enseñar qué quiere decir cada signo que encontremos. El cuadrito vacío quiere decir que vamos a tejer del derecho en las vueltas por el lado derecho de la labor, y en las vueltas por el revés tejeremos de revés los puntos que se nos presenten con cuadrito vacío. Este puntito quiere decir que vamos a tejer de revés en las vueltas por el lado derecho de la labor y de derecho en las vueltas por el revés de la labor. Y estas líneas cruzadas quiere decir que vamos a poner 3 puntos en una horquilla y los vamos a dejar caer por detrás de la labor, por eso la línea de atrás está cortada. Luego tejemos los 3 puntos que siguen, regresamos a la aguja, los puntos que pusimos en la horquilla, y los tejemos normalmente de derecho. Eso quiere decir esto, que es el cruce de cordón. En este caso nuestro cordón tiene 6 puntos, por eso son 3 puntos que se cruzan cada vez que se nos presenten. Entonces, bueno, si ya sabemos qué es lo que quiere decir cada signo, pues ahora sí vamos a empezar a tejer. Como les comenté, necesitamos un número de puntos múltiplo de 12 más 12. Entonces monté 24 puntos más 2, que son los 2 puntos de orilla que voy a dejar. Para que me quede un borde parejito, lo que hago es siempre el primer punto de la vuelta lo paso sin tejer y el último siempre lo tejo de revés. Bueno, vamos a empezar entonces con la vuelta número 1. Nos indica, paso, en este caso como es la primera vuelta, tejo el primer punto de derecho, después ya no lo voy a tejer más. Entonces en la primera vuelta me indica que teja 1, 2, 3 puntos de revés, 1, 2 y 3 puntos de revés. Luego me indica que teja 6 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora me pide, esto es lo que es el motivo, los puntos que vamos a hacer a continuación, 6 puntos de revés y luego 6 puntos de derecho. Entonces primero tejo 6 reveses, 2, 3, 4, 5, 6 y luego 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 derechos. Si yo tuviera más puntos, si yo voy a hacer, no sé, un cojín, una manta, un suéter, lo que ustedes quieran hacer y tienen más puntos, esto es lo que van a repetir constantemente en la primera vuelta. 6 reveses y 6 derechos. Empiezan con estos 9 puntos y después esto es lo que van a repetir constantemente. El motivo. Cuando ya se les acaben los puntos, terminan la vuelta con 3 puntos de revés. 1, 2 y 3. Y me queda en la aguja un punto, que es mi punto de orilla. Ese no está aquí en el diagrama, no existe en el diagrama.
Entonces yo sé que lo voy a tejer todas las vueltas siempre de revés. Esa fue la vuelta número 1. Ahora, para la vuelta número 2 me pide que empiece la 2, la voy a leer de aquí para acá. Por eso los números están puestos en las vueltas impares, están puestos de este lado, leo de aquí para allá. Y las vueltas pares las leo de aquí para acá. Se pueden encontrar también diagramas donde todos los números estén del mismo lado. Quiere decir que las vueltas todas se leen siempre de derecha a izquierda. Y por otro lado, también podemos resumir diciendo que todas las vueltas pares se van a tejer los puntos siempre como se presentan. Entonces, bueno, vamos a empezar. El primer punto ya sabemos que lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Y ahora me pide 3 puntos, como voy en vuelta del revés, estos puntos se tejen de derecho. Entonces tejo 1, 2 y 3 derechos. Ahora voy a hacer el motivo. El motivo consta de 6 puntos de revés y luego 6 puntos de derecho. 3, 4, 5, 6 reveses y ahora 6 derechos, que si se fijan es tejer los puntos como se me van presentando. 5 y 6. Si yo tuviera muchos puntos en mi labor, continuaría repitiendo este motivo. Como ya no tengo, se me van a terminar, entonces termino mi vuelta con 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora 3 puntos de derecho. 1, 2, 3. Y el último punto de orilla, que repito, no está incluido en el diagrama, ya sé que lo tejo de revés. Y esta fue la vuelta número 2. Ahora la vuelta número 3, que es por el lado derecho de la labor, se teje exactamente igual que la vuelta número 1. Es decir, deslizo mi punto de orilla, 3 puntos de revés, 6 puntos de derecho, y hago el motivo, que son 6 puntos de revés y 6 puntos de derecho. 4, 5, 6. Y termino la vuelta con 3 puntos de revés y el punto de orilla de revés también. Terminamos la vuelta número 3. La vuelta número 4 es exactamente igual que la vuelta 2, es vuelta par por el revés de la labor y tejemos los puntos exactamente como se nos presentan. Deslizamos el primero y después tejemos 3 puntos de derecho y el motivo, que es 6 reveses. Ya no tengo que contar porque el punto solito me dice cómo va. Aquí se terminaron los reveses y empiezan los derechos, pues tejo mis puntos de derecho. Este es el motivo. Si tuviera más puntos lo repetiría. Como no tengo más puntos, pues voy a terminar mi vuelta tejiendo los puntos como se me presentan. Termino con 3 puntos de derecho y el punto de orilla de revés. Y esta fue la vuelta número 4. Vamos a empezar a hacer la vuelta número 5. Aquí vemos que ya tenemos esos cruces de cordón. Para esto vamos a utilizar, puede ser una horquilla, un ganchito, cualquier cosa que le sirva para poner los puntos en espera, dejarlos colgando, en este caso por detrás de la labor, fíjense bien. Deslizo el primer punto porque es de orilla, luego tejo mis 3 puntos de revés, 2 y 3. Ahora, esto quiere decir que los puntos que siguen en la aguja izquierda los voy a pasar a la horquilla. 1, 2, 3. Sé que son 3 porque tengo 3 rayitas. Y como están cortadas las líneas de atrás, estas líneas están cortadas, quiere decir que las pongo por detrás de la labor, las dejo caer por detrás de la labor. Ahora tejo los 3 puntos que siguen, 1,
2 y 3. Y regreso los puntos que puse en la horquilla a la aguja izquierda. Los voy a regresar. 1, 2 y 3. Y una vez que están en la aguja izquierda nuevamente, simplemente los dejo normalmente de derecho. 2 y 3. Así es como se hace este cruce de cordón. Ahora me pide que teja 6 puntos de revés, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Son los 6 puntos que están aquí de revés. Y ahora vamos a hacer el siguiente cruce. Vamos a recordar, pongo 3 puntos en la horquilla y los dejo caer por detrás de la labor. Ahora tejo los 3 puntos que siguen, 2, 3. Regreso los de la horquilla a la aguja izquierda, 2 y 3. Y ahora los tejo, 1, 2, 3. Y con eso terminé el motivo. Repito, si tuviera más puntos, seguiría haciendo este motivo. 6 puntos de revés, un cruce de cordón, 6 puntos de revés, un cruce de cordón. Como ya no tengo, entonces termino la vuelta simplemente con 3 puntos de revés y el punto de orilla también de revés. Y esta fue la vuelta número 5, donde hicimos el primer cruce del cordón. Continuamos con la vuelta número 6, que como es par por el revés de la labor, simplemente consiste en tejer los puntos como se presentan, igual que la 4, igual que la 2. Entonces deslizamos el primer punto, tejemos 3 derechos, 2, 3, y luego 6 reveses. Aquí vamos a encontrar puntos jalados. Es donde hicimos el cruce del cordón. No se preocupen, así queda, así es. Entonces tejo 6 reveses, 2, 3, 4, 5 y terminé con el cordón. Y ahora 6 derechos. Ahí termina mi motivo. Y para terminar la vuelta, hago los 6 reveses del siguiente cordón y termino con 3 derechos y el punto de orilla de revés. Y esa fue la vuelta número 6. Y la vuelta número 7 es igual a la 3 y a la 1. Tejemos los puntos como los vamos encontrando, cómo se nos van presentando. Empiezo con el punto de orilla, 3 reveses y luego los 6 puntos de derecho del primer cordón. Y ahora el motivo, 6 reveses y 6 derechos. Terminamos la vuelta con 3 puntos de revés y el punto de orilla de revés. Esta fue la 7, la 8 como es par por el revés de la labor, igual que la 2, que la 4, que la 6. También los puntos como se nos presentan. Listo, con esto terminamos la vuelta número 8. Ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 9, porque ahí sí vemos cambios. Como nuestra puntada es un tablero, entonces tenemos que invertir. Aquí donde tenemos puntos de revés, ahora va a haber puntos de derecho, y donde están los derechos, es decir, donde están los cordones, ahí vamos a tener los puntos de revés. Es simplemente invertirlo. Entonces empezamos esta vuelta 9 tejiendo nuestro punto de orilla, lo deslizamos y ahora tejo 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3, y después me pide 6 puntos de revés, 3, 4, 5, 6. Y ahora llegamos al motivo, donde me indica que tengo que tejer 6 puntos de derecho
y luego 6 puntos de revés. 6 puntos. Ese es el motivo que seguiríamos repitiendo. Como ya no tengo puntos, termino con 3 puntos de derecho y el punto de orilla de revés. Y terminamos la vuelta número 9. Y para la vuelta número 10, como es vuelta par por el revés de la labor, simplemente tejemos los puntos como se presentan. Ya es muy sencillo ir tejiendo de esta manera porque solo vamos siguiendo los puntos tal y como se nos presentan y así los tejemos. Y terminamos la vuelta número 10. La vuelta número 11 es igual a la 9 y la 12 es igual a la 10. Es decir, en estas dos vueltas, 11 y 12, vamos a tejer los puntos como se nos presentan. Es muy sencillo. Y terminamos la vuelta número 12. Ahora vamos a hacer la vuelta número 13, donde otra vez volvemos a tener cruce de cordón. Entonces empezamos nuestra vuelta 13, deslizamos el punto de orilla, tejemos 3 puntos de derecho y luego 6 puntos de revés. Y ahora hacemos el cruce de cordón. Recordamos, ponemos 3 puntos en la horquilla y los dejamos caer por detrás de la labor. Tejemos los 3 puntos que siguen. 3. Regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho. 1, 2, 3. Y termino con 6 puntos de revés, que sería donde termina mi motivo. Estos dos grupos, el de los cordones y estos reveses, sería lo que repetiría constantemente en toda la vuelta, pero como ya voy a terminar, entonces tejo 3 puntos de derecho y el de orilla de revés. Y con eso terminamos la vuelta número 13. Y ahora solamente nos faltaría hacer la vuelta número 14, que es por el revés de la labor, la 15 por el derecho de la labor y la 16 también por el revés de la labor. Y las vamos a hacer simplemente tejiendo los puntos como se nos presentan. Empezamos con la vuelta 14. Ahora la vuelta número 15 por el derecho de la labor, igual los puntos como se presentan. Y la vuelta número 16, que es la última, por el revés de la labor, también los puntos como se presentan. Y ahora lo que sigue es simplemente repetir constantemente estas 16 vueltas para continuar y formar nuestro tablero del tamaño que nosotros queramos. Y bueno, así es como nos queda por fin la puntada. Es muy bonita, ya vieron que es muy sencilla. A mí me encanta porque tiene mucho movimiento, tiene mucha textura. Me encanta para mantas, para cojines, en fin, la pueden usar para todo lo que quieran, lo que se les ocurra. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.